Bueno, primero que nada, dar las gracias por estar aquí en vivo, lo vais a tener grabado, o sea que lo podéis repasar. Y la pregunta, hubo dos preguntas durante estos días en el grupo de Discord que hacían un poco hincapié en lo que compartía del mapa metabólico, ¿vale? Entonces voy a intentar primero explicaros el protocolo de la prueba incremental, cómo lo estamos haciendo, y luego intentar explicaros que no es tan fácil lo del mapa metabólico. ¿Por qué no es tan fácil? Porque la teoría está muy bien, quiero decir, la teoría creo que es muy clara, pero esa teoría está documentada, está publicada y está hecha, por lo menos por parte de Íñigo, en deportistas de élite con un metabolismo muy eficiente, con una capacidad de aclaramiento de lactato muy buena y evidentemente no se ve reflejado, al menos en los 10, 15 que he hecho en pacientes o en personas que no tienen un volumen de entrenamiento y un metabolismo del lactato en este caso tan adecuado. Entonces, lo primero que explicaros un poco es la prueba de esfuerzo incremental, ¿vale? En el presencial, los que pudisteis estar, visteis un poco cómo hacemos la prueba. La prueba es sencilla, lo que hacemos es este es un estudio, ¿vale? Del 2020, que lo tenéis en la parte online, donde yo explico un poco el protocolo incremental de un artículo que se publica para ver si hay protocolos de alta intensidad, si son factibles de llevar a cabo en supervivientes de cáncer, tanto de próstata como de mama. Es del 2020 y básicamente el protocolo es este que veis aquí. Se hace una prueba incremental submáxima, bueno, máxima en realidad, donde se empieza a 20 vatios, cada minuto se incrementa a 10 vatios, se les pide a los participantes o a los sujetos que mantengan la cadencia entre 60 y 80, o sea, una cadencia estable, y se va midiendo constantemente la frecuencia cardíaca, el RER y los gases, ¿vale? Ventilación, CO2, oxígeno, bueno, todos los parámetros que salen de una ergospirometría y luego la percepción de esfuerzo, así como también cada 2 minutos la tensión arterial sistólica y diastólica. ¿Qué se hace al final de la prueba? Pues se mide el pico de lactato tanto al minuto al acabar la prueba, a los 3 minutos y a los 5 minutos y luego también tiene unos criterios de maximidad para que se cumplan y saber si la prueba es máxima, que independientemente de que el consumo de oxígeno haga una meseta, para que la prueba sea válida tiene que haber acabado un RER por encima o igual a 1,1, una frecuencia cardíaca de 220, aunque está mal, 220 menos la edad, y un lactato basal que sea superior o igual a 8 milimol, ¿vale? Entonces, esto simplemente para que sepáis cómo es una prueba incremental, los criterios un poco, y nosotros lo hacemos exactamente igual con nuestros pacientes, a diferencia de que no tomamos tensión arterial, no tenemos por ahora el RER y empezamos la prueba en vez de a 20 vatios a 50 vatios. El perfil de sujetos que hay en este estudio son sujetos, tanto 20 mujeres como 20 varones, de una media en torno a 65, 62 años los varones, 58 las mujeres, y en los consumos de oxígeno pico eran en torno a 19, 20, o sea que eran personas con una capacidad muy, muy bajita, ¿vale? Los chicos llegaban a 1,6, 1,7 vatios por kilo de potencia máxima y las chicas en torno a 1,5. Entonces, ahora voy a poner la siguiente diapositiva para que entendáis un poco, ¿vale? O sea, por qué hacemos lo que hacemos de cara a la parte del mapa metabólico. Entonces, cuestiones que hay que tener en consideración en las pruebas pruebas de campo, vamos a llamarlas, no de esfuerzo, para que no incurras en una supuesta ilegalidad, porque nosotros, como profesionales, podemos hacer test de campo, podemos hacer pruebas submáximas, pero no podemos hacer pruebas máximas ni con un fin diagnóstico. Esto es importante. Entonces, esto no está esta diapositiva, pero lo tenéis en la sesión de consulta. Cosas muy importantes. Dentro de los test incrementales hay test en rampa, ¿vale? Y test escalonados. Y dependiendo de cómo sea la rampa y cómo sean los escalones, va a condicionar un poco la respuesta fisiológica que haya. Y esto es muy importante, sobre todo para lo que queremos hacer de los estados estables. Entonces, ¿qué te dice este artículo de la NET y colaboradores del 2019 que intenta resolver esta duda? Te dice, los test incrementales en rampa, que son los que se suelen hacer de toda la vida en rehabilitación cardíaca, por ejemplo, se aumenta progresivamente la carga de trabajo, ¿vale? Y los test a carga constante, que es lo que se plantea más en un mapa metabólico, no muestra la misma respuesta del consumo de oxígeno a un mismo nivel de potencia ni de umbrales. ¿Por qué? Porque la respuesta del consumo de oxígeno es tardía. Yo te puedo poner 20 vatios más en la bicicleta y los primeros 10 segundos el consumo de oxígeno no se va a elevar. Sin embargo, los últimos 40 segundos o los últimos 10 segundos de ese intervalo sí que se va a ver elevado el consumo de oxígeno porque se va a poner al nivel de exigencia que te piden esos vatios, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la prueba en este caso no es constante o no es escalonada con intervalos más largos? Pues que esto va a complicar la interpretación y la prescripción de ejercicio y la interpretación de la prueba, ¿vale? El consumo de oxígeno tiene una respuesta, como se decía, tardía y se expresa mucho mejor en rampas más lentas, ¿vale? De 5 o 10 vatios. Estamos hablando de rampas. Luego os pongo un gráfico para que veáis lo que es una rampa y lo que es un test escalonado. En la rampa más lenta, entendiendo como 5 o 10 vatios de incremento por cada minuto, de la compensación respiratoria, o sea, más lenta el punto de compensación respiratoria, ¿vale? Que puede ser ese segundo umbral, así como los estados estables de lactato, son mucho más precisos para cargas constantes que en pendientes más elevadas. Por tanto,
un test incremental en rampa que suba 20 o 25 vatios o 15 vatios o 30 vatios es una auténtica barbaridad. Y por otra parte, nuestros pacientes no tiene sentido porque tienen una capacidad, ¿vale?, metabólica, una capacidad de producir potencia y una capacidad de llegar a unos vatios máximos en una prueba muy bajitos. Entonces, claro, si el sujeto va a llegar a 130 vatios, 120 vatios y empieza en 50, como hagas incrementos de 30 vatios, la prueba te va a durar 4 minutos. Y una prueba tiene que durar más o menos entre 8 o 12 minutos y seguramente sería ideal que durara incluso mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pruebas? Pues esta es una rampa de 5 o 10 vatios, ¿vale? Una prueba incremental en rampa y esta es una prueba incremental escalonada, donde hay estados supuestamente estables que la literatura científica, en concreto en este artículo de Frontier Physiology, de la cinética del lactato para intentar encontrar un estado estable adecuado, te recomienda, parece ser, que el intervalo adecuado está en rondando los 4 minutos, ¿vale? Aquí pone la figura 1, que no deja de ser algo parecido a esto, está a favor de los escalones de una duración de 4 minutos para asegurarnos a nivel metabólico una, vamos a decir, correcta circulación del lactato, porque tarda al menos 3 minutos desde que se genera, se acumula y lo puedes medir en sangre capilar. Entonces, parece ser que 4 minutos es un intervalo adecuado. Esto es suficientemente largo para encontrar un estado estable y no tan largo para no fatigar a la persona y poder más o menos determinar si ese escalón es estable o no. ¿De qué depende que sea estable? Pues de que no haya subido más de 1 milimol con respecto a la carga anterior, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de esto, porque no es tan fácil. Entonces, ¿qué te dice el artículo o qué extraigo del artículo? Pone, los protocolos en rampa, la carga aumenta de manera continua y progresiva, sin pausa, por lo que nunca hay verdaderos steady state, estados estables en cada nivel, lo cual es un problema porque yo al final quiero prescribir las zonas de entrenamiento que sean estados estables para que mi paciente mejore su salud metabólica. Otra cosa es la alta intensidad, otra cosa son los intervalos tipo HIIT, ¿vale? O intervalos incluso más cortitos tipo SIT. El organismo siempre está en una transición metabólica, lo que genera un retraso, como digo, en la cinética del consumo de oxígeno. Los protocolos escalonados, que es esto que veis aquí, en cambio, cada etapa puede ser de entre 1 a 3 minutos, permite que el consumo de oxígeno alcance un estado más estable, nunca es perfecto, y por eso se obtiene un consumo de oxígeno más alto para cargas similares. ¿De dónde viene todo este raciocinio, esta interpretación? Porque yo he recibido pacientes que vienen de servicios de rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, he tenido 2 personas que venían de Toledo, de Alejandro Berenguer, que puede que sea la persona que más sepa de pruebas de esfuerzo, sobre todo en rehabilitación cardíaca y en este perfil de paciente. Y cuando yo veía el protocolo, es muy parecido a lo que hago yo, lo que pasa que en vez de ser escalones, eran rampas. Y es curioso porque son personas que tienen buena condición física y los datos que a los que llego yo de conclusión, los que llegaba a él, son completamente diferentes en cuanto a vatios y a consumo de oxígeno. ¿Qué pasa? En la que hago yo de test incremental, como se ve aquí, que básicamente son 2 minutos de calentamiento a 50 vatios generalmente y 1 minuto de estado estable, aunque no es tan estable, con incrementos de carga de 10 o 15 vatios, yo veía que la persona alcanzaba consumos de oxígeno mucho mayores, sin embargo, alcanzaba potencias mucho más bajas. ¿Por qué? Porque cuando tú durante una rampa, que es esto de aquí, pasan 10 vatios durante 1 minuto, tú no has estado moviendo esos 10 vatios, simplemente han pasado por ti, que esta frase a Javi le encanta. Sin embargo, cuando yo estoy a 200 vatios en el siguiente escalón, yo tengo que aguantar 200 vatios durante 1 minuto. Y al final los vatios no pasan por mí, los vatios los tengo que generar yo. Y hay una diferencia sustancial en lo que pasa a nivel metabólico, a nivel de consumo de oxígeno y a nivel de acumulación de lactato y a nivel, en este caso, de producción de energía. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En concreto se recomienda escalones, ¿vale? Para estados estables de 3 a 5 minutos, idealmente 10 minutos, que es lo que hace Íñigo con sus deportistas profesionales, porque él estima que 10 minutos sí que es un tiempo suficiente para determinar si su sujeto va a tener la capacidad de estar estable durante muchos minutos y seguramente muchas horas, ¿vale? En alto rendimiento para valorar estados estables, ya que la lactacemia y la cinética del lactato de su producción hasta su llegada a la sangre capilar puede tardar, como os he dicho, hasta 3 minutos. Y con ello nos permite valorar realmente si ese estado es supuestamente estable y con esa carga externa para correlacionarlo con una carga interna, bien sea en frecuencia cardíaca, también RPE y también para poder dar una correcta prescripción. ¿Qué es lo que se supone que vendría a ser un estado estable para la persona? Pues la idea es buscar cargas donde no haya un incremento mucho mayor a 1 milimol de lactato con respecto a la carga anterior. Y ahora os voy a poner un ejemplo de esto, ¿vale? Esta imagen, muy chula, es lo que vais a poder hacer vosotros con un medidor de lactato, sea el Lactate Plus, sea el Lactate Pro 2, sea el que sea.
¿vale? Y lo que se observa básicamente tenéis en el eje vertical el lactato en sangre medido en milimol por litro y en el eje horizontal Íñigo suele poner los vatios por kilo de peso. Yo generalmente pongo directamente los vatios, ¿vale? Pongo 50, lo vais a ver luego, 50 vatios, 60 vatios, 70 vatios, 80 vatios, 90 vatios, 100 vatios, 110 y ya prácticamente se corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta prueba? Esta prueba está hecha con un analizador de gases que está midiendo la oxidación de la grasa y a su vez está extrayendo el lactato de sangre capilar para intentar ver cómo fluctúa a lo largo de la prueba. Entonces, el ciclista en este caso, profesional, por ejemplo, se pone en la bicicleta acalentado y se pone pues la primera carga, imaginémonos, a 120 vatios porque pesa 60 kilos y se pone a 2 vatios por kilo de peso. Pues al acabar esos 10 minutos se pincha, se saca lactato, se saca unos mínimos de lactato de 0,8 milimol por litro y se saca una oxidación de grasa, como veis aquí, ¿vale? De en torno, pues eso, a 0,5 gramos por minuto. Y luego, a medida que pues, se van superando etapas, pues simplemente se hace el mismo protocolo. 10 minutos a 2 vatios por kilo de peso, valor de lactato este, valor de oxidación de grasa este, 2,5 este, 3 vatios este, 3,5 este. El ciclista profesional suele llegar, pues tiene un fat max, ¿vale? Una máxima oxidación de grasa a una intensidad brutal y tiene un lactato por debajo de prácticamente 2 milimol a lo largo de casi toda la prueba, hasta que se aparece ese punto de escape, ¿vale? Se superan esos 2 milimol por aquí y se superan sobre todo más o menos por aquí los 4 milimol. Lo que tiene publicado Íñigo, ¿qué es lo que tiene diferente? Que me lo ha enviado Javi, que está muy chulo, de Rocío Cupeiro y... ¿Era José Antonio Benítez, Javi? Creo Sí, que era sí, José Antonio. Eso es. sí, Pues sí. hay diferencias de, bueno, de sus estudios en lo que han encontrado. Según lo que encuentra Íñigo, en sus estudios es que a partir de 4 milimol por litro, el lactato, más o menos como referencia, se deja de oxidar grasa porque él tiene publicado otro artículo en el 22, creo que eran cardiomiocitos de ratoncitos, que se inhiben los CPT1 y CPT2, que son transportadores de ácidos grasos a la mitocondria. Por tanto, se deja de oxidar un lactato de manera adecuada porque de alguna manera se acumula en sangre y se dispara. Y por otra parte, también se deja de oxidar grasa porque por exceso oxidativo esos canales se dañan y no es posible introducir esos ácidos grasos para que se oxiden en la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La teoría está muy bien, esta curva roja es preciosa, yo no la he visto en la vida, y cuando hemos empezado, tanto los cursos presenciales como yo por mi cuenta con diferentes pacientes que considero que tienen un nivel de fuerza muscular más o menos adecuado, saltan 20 centímetros, son capaces de mover más de una vez su peso corporal en series para hacer un peso muerto bien hecho, tienen la capacidad de, bueno, de mover ciertas cargas, pues digo, oye, me parece guay, tienen ciertos valores de potencia en la bici. En cuanto a un test de 6 segundos, digo, vamos a intentar con estos sujetos, estos pacientes, muchos de ellos son supervivientes de cáncer de mama, hay un mix ahí que hemos medido, son gente con linfomas que están con tratamiento, otros que lo han acabado hace 2 meses, bueno, hay un poco mix. Lo que yo me encuentro, ¿vale? Es esto. ¿Qué es lo que me encuentro? Primero, los milimol en reposo sí que están por debajo de 2. Teóricamente, una persona en reposo tendría que tener debajo de 2 milimol, ¿vale? Creo que, según lo que me comentó Íñigo, por eso tengo pendiente de comprar el Lactate Plus y comparar en una misma prueba con un mismo sujeto. De hecho, esto, Javi, me gustaría hacerlo contigo un fin de semana porque tú pinchas bien, y con Alberto. Salen un poquito más elevados de lo normal. Yo no he visto prácticamente nunca un valor debajo de 1 milimol, nunca. Y es rarísimo porque alguno tiene que haber. Me he medido conmigo, hemos medido alumnos, hemos medido pacientes y es raro. Ves 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 1,2. 1,2 es un buen valor. Cuando empezamos con esta paciente, ¿vale? La prueba, pues lo que se observa es esta gráfica. ¿Cuál es el protocolo que estamos usando? Estamos haciendo cargas de 50 vatios, 60 vatios, 70 vatios y 80 vatios generalmente para todo el mundo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es ver en qué punto el lactato se dispara y supera más de 1 milimol con respecto a la carga anterior. ¿Vale? Entonces aquí en esta paciente, en este sujeto, lo que hacemos es, le pedimos que vengan ayunas, que venga por lo menos 3-4 horas de ayunas, que 2 días antes haya descansado, no haya hecho entrenamiento de fuerza, ni haya producido daño muscular, ni haya hecho intervalos, ni haya hecho nada exigente. Le pedimos que venga sin té, sin cafeína y si tiene algún fármaco que altere el sistema nervioso simpático, ¿vale? Un simpático mimético del tipo que sea, pues le pedimos que, entre comillas, no lo consuma antes de la prueba, ¿vale? Para intentar estabilizar un poco las variables metabólicas. Evidentemente, si ha tenido quimio, pues no le haría el test. Lo ideal es hacerlo alejado de la quimio, el día antes de la quimio o un par de semanas después. Entonces, lo que hacemos es, se pone la bici, calienta un poquito, que suelte las piernas, ¿vale? Tomamos el de reposo, tensión arterial en reposo y lactato en reposo, la subimos a la bici, la regulamos la bici, que pedalee muy suave, sin carga prácticamente, 2-3 minutos para que se haga un poco a la bici, para que se empiece a circular y demás, y hacemos la primera carga. 5 minutos, perdón, 4 minutos, perdonadme, a 50 vatios. Lo que hacemos es, ahora lo vais a ver, pues limpiamos el dedo,
dejamos que se seque el alcohol, con la lanceta puncionamos a nivel capilar del pulpejo, sacamos la primera gota, la limpiamos, la segunda gota la limpiamos, la tercera gota es con la que me quedo, ¿vale? Mido con el analizador de lactato, con las tiras, y me da un valor, me arroja un valor de 2,9, que en teoría 2,9 es muy alto, ¿vale? Es muy, muy alto, porque tendrían que ser valores por debajo de 2 en cargas supuestamente suaves. Pero bueno, además de eso, registro la frecuencia cardíaca y registro el RP, ¿vale? La percepción de esfuerzo percibido. Pues oye, ¿a qué percepción de esfuerzo tienes del 0, del 1 al 10? 4, 3, 5, 6, 8, muy duro. Y ella, como además lo hacemos sin analizar de base nada, me puede hablar, ¿vale? Entonces saca 2,9 milimol, RP de 4, frecuencia cardíaca de 124. Pues muy bien, una vez que acaba esta primera carga, subimos la resistencia de la bici y le ponemos en vez de 50 vatios, 60 vatios y la hacemos pedalear durante 4 minutos. Cuando está en el 3,30, le limpio el dedo, dejo que se seque el alcohol y hago el mismo proceso y extraigo otra muestra de lactato de sangre capilar. Y sale un valor de 3,3, por tanto no ha subido más de 1 milimol, ¿vale? O sea que esa carga de 60 vatios con respecto a la anterior se supone que metabólicamente es estable, la puede tolerar. Y el RP sigue siendo bajo, sigue siendo un RP de 5, no ha habido un disparo en la frecuencia cardíaca, 133, y los milimol de lactato están en 3,3, que 3,3 para una persona entrenada es un valor súper alto, ¿vale? Pero para esta persona no, porque metabólicamente seguramente no está saludable y la acumulación de lactato que hay en sangre, en este caso capilar, no está reflejando la intensidad real que es capaz de llevar, que es lo que me está llamando la atención. Pues nada, no pasa nada, después de esa carga vamos a la siguiente carga que ya es de 70 vatios, ¿vale? Y la ponemos durante 4 minutos a 70 vatios, carga constante, cadencia constante, y le pedimos el RP y le pedimos también, en este caso, la frecuencia cardíaca, así como los milimol de lactato. Y si os dais cuenta, tampoco sube, ¿vale? En este caso, un milimol de 3,3, perdón, sí, de 3,3 tendría que ser unos 4,3, o sea que sigue siendo relativamente estable esos 70 vatios. Y hay un cambio importante porque de 2,1 a 3,3 el incremento es mucho menor que de 3,3 a 4,1 y sigue siendo más o menos estable. Entonces, por tanto, ¿qué hacemos? Vamos a la siguiente carga, ¿vale? Saque 4,1, que son ya 80 vatios. Que 80 vatios, sinceramente, es una birria, pero para esta persona ya, yo creo, digo, a ver, si tiene una percepción de 6, un RP6, ha llegado a 140 latidos, ha habido un incremento lineal, pues más o menos aquí está el punto más o menos de estado, yo creo, ¿no? De estado estable del lactato, pero hay que comprobarlo. Entonces, siguiente carga, se pone otros 4 minutos, 80 vatios, cadencia constante, y antes de que acaben esos 4 minutos se hace el mismo procedimiento, se limpia con alcohol, se deja que se seque el alcohol, con una lanceta nueva se punciona el dedo, el pulpejo, se quitan las 2 primeras gotas, realmente con la primera es suficiente, pero prefiero quitar las primeras 2 y me quedo con la tercera. Y sale un valor ya de 5,9 milimol, una frecuencia cardíaca de 148, ¿vale? Y un RPE de 7, donde la persona ya estaba sudando, le costaba hablar y evidentemente una siguiente carga 90 vatios no me va a aguantar 4 minutos, ya era suficiente, tampoco es cuestión de hacerla morir ahí. Entonces realmente para ella el estado supuestamente estable, además coincide con casi toda la gente, está en torno a 140 latidos por minuto y un RP de 6, pero sí que me llama la atención que donde la mayoría de la gente tiene RP de 5, ¿vale? Que vendría a ser donde más o menos quiero que entrenen independientemente del estado estable de lactato, mucha gente lo tiene en torno a 1 vatio por kilo de peso, ¿vale? O a 1,6 vatios por kilo, o entre 1 y 1,12 es lo que he podido ver yo, perdonadme. ¿Vale? Aquí está más o menos lo que yo quiero que esta paciente suele pedalear. ¿Qué pasa? Aquí si nos vamos al ciclista profesional, que es una pasada, estamos hablando de que el ciclista profesional, su estado estable, más o menos que es donde no rompe, estamos hablando de casi 4 vatios por kilo. O sea, es que es una locura, es demencial la diferencia que hay entre sujetos. Entonces, simplemente el objetivo de esto es ver dónde la curva se dispara, supera más de 1 milimol e intentar que la persona empiece a intentar entender que tiene que entrenar a X vatios, a X frecuencia cardíaca y lo más importante, que soy muy pesado con esto, que me viene muy bien hacer el test para que la persona entienda esas sensaciones, es, ¿te quedas con la copla de las sensaciones que has tenido a 70 vatios o 60 vatios? Pues más o menos esas son las sensaciones que yo quiero que cuando tú en casa empieces a entrenar y empieces a hacer tus 10 minutillos, tus 20 minutillos, tus 30 minutillos, tus 45 minutillos o tu hora y media, que evidentemente hay que ir de menos a más, porque hay otro concepto que es la resiliencia fisiológica. O sea, esta persona es estable en 4 minutos, pero yo no sé si esta persona la tengo a 60 vatios 1 hora, si los milimols siguen siendo 3,3. Seguramente son mucho mayores porque va teniendo un desgaste metabólico que no es capaz de reciclar ese lactato. ¿Por qué? Porque no está entrenado. Entonces, esto vendría a ser un mapa metabólico que, bueno, si hay un incremento lineal de lo que es el lactato, hay un incremento lineal de lo que es la frecuencia cardíaca, hay un incremento lineal de lo que es la percepción de esfuerzo y hay que intentar averiguar dónde está la zona. ¿Cuál es el objetivo? Que esta persona haga el volumen, empiece pues más o menos con 3 veces en semana de 20 a 30 minutos, no más,
¿vale? Vaya viendo sensaciones y lo normal es que a medida que vayan pasando las semanas y evidentemente los meses, por lo menos en 8 semanas, 12 semanas, cuando repitamos el mismo protocolo, con la misma carga, con las mismas condiciones, esta curva no solamente se vaya hacia abajo, sino que estos valores de 5,9 milimol o 4,1 milimol, en vez de ocurrir a 70 vatios, pues ocurran a 80, ocurran a 90, ocurran a 100. ¿Vale? Y de alguna manera, aquí lo vais a ver, quito el audio, esto es lo que hacemos con la paciente o con los pacientes, ¿vale? ¿Se queda pillado? A ver, ahí está. Pues básicamente o sea, el protocolo es sencillo, no es difícil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es pues que el paciente venga en las condiciones adecuadas, evidentemente la técnica en sí, hay que pinchar, hay que puncionar el dedo, no hay que apretar mucho porque si no puedes producir hemólisis, ¿vale? Y te puede alterar el resultado. De hecho, si os dais cuenta, espero bastante tiempo hasta que salga la gotita y luego intentar con el embudo y con lo que es la tira reactiva no tocar el dedo, no contaminarla y coger solo la tira solo coger, perdón, la gotita de sangre, ¿vale? Entonces, paso aquí. ¿Y qué es lo que debería ocurrir? Que este es el artículo también de Íñigo, del rol clave de la mitocondria. Pues lo que debería ocurrir es que si yo a mi paciente, aquí es un paciente prediabético, que está durante un año entrenando, pues creo que es en torno a 3 veces en semana, y lo que se observa es que pues el paciente rompía su lactato, dejaba de ser estable, ¿vale? Aquí veis 4,3, 5 milimol, ¿vale? Pues rompía más o menos a unos 60, 70 vatios, realmente serían 70 vatios, y después de conseguir, en este caso, entrenar durante un año en una zona de seguridad donde la persona sea capaz de utilizar de manera eficiente el lactato o reciclarlo, los ácidos grasos, pues se desplaza evidentemente ese punto de corte a la derecha y lo que antes teníamos a 60 vatios ahora lo tenemos en 110 y de alguna manera ha mejorado la oxidación de la grasa, ha mejorado la oxidación del lactato y se puede decir casi de forma casi segura, sin hacer una biopsia muscular, que ha mejorado su flexibilidad metabólica, ¿vale? ¿Qué es lo que yo querría ver? Pues yo quería ver si en esta paciente esta curva se desplaza hacia la derecha. Si yo la pongo a 50 vatios, puede que salga 2,9 milimol o imaginaros 2 milimol. Luego aquí va a salir, imaginaros 2,9, 2,8, aquí 3,1, aquí 4, aquí 4,3 y aquí, pues imaginaos 6. Entonces yo ya sé que si esta curva cambia con el mismo protocolo, yo ya sé que ella metabólicamente está siendo mucho más eficiente reutilizando ese lactato y se acumula menos en sangre. Esa es la teoría. Todavía no he podido probarlo con nadie, por una razón muy sencilla, porque nadie consigue hacerme de manera regular el volumen de entrenamiento que necesito para volver a testar. Y luego hay muchas dudas que salen de aquí. Oye, los valores de milimol de lactato en pacientes oncológicos quizá hay un margen de error diferente porque consumen terapia de privación hormonal, que esto altera los niveles basales. Puede que la quimioterapia haya producido un daño mitocondrial y por tanto los valores sean diferentes. O sea, todo eso no está investigado y hay que documentarlo y hay que intentar darle una interpretación. Lo que yo sí he podido ver es que la curva ocurre, la curva se ve, hay un incremento del lactato, pero sí que es verdad que no son los valores que, como veis aquí, se ven con un deportista profesional. Yo no veo nunca valores debajo de 1 milimol, no veo nunca valores debajo de 2 milimol en carga, a excepción de una paciente Toñi, pero que es una paciente que podríamos decir que es triatleta, que hace unos volúmenes de carrera enormes, de bicicleta enormes, y que al final la mujer lleva entrenando casi 2 años, se está preparando una maratón, y cuando hicimos la prueba, mismo protocolo, ¿vale? Subiendo 10 vatios, es una persona que pesa poquito, pues le salía bastante bien la curva y sí que se veían valores de 1,2, 1,8, 1,9, 2,5, 3,3. ¿Vale? Sí que se veía un poco esa tendencia, pero en gente que está tremendamente entrenada en esa capacidad porque evidentemente se ha adaptado a ello. ¿Vale? Entonces, como último, no sé, Javi, si lo vais a escuchar. A ver, ¿tengo compartido el audio? Si no, bueno, si no, intentar ponerlo. No sé si va a escuchar.